Parceros, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Metalero. Hoy estamos con una agrupación que tiene unos matices muy interesantes y sobre uno de los géneros en los que hemos querido inmiscuirnos cada vez más y de manera progresiva. Encantados con lo que está pasando con el doom metal colombiano y las diversas iniciativas a nivel discográfico y también a nivel periodístico y de lecturas y de difusión. Hoy estamos con una agrupación bogotana que se remonta por allá al año 2015 y que tiene un proceso evolutivo que hoy desemboca en un doom death metal de alta calidad y que tenemos el honor de estar con tres de sus integrantes. Ashes of God de Bogotá. Señores, bienvenidos a El Metalero. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Buenas chicos? Buenas noches. noches. Muchas gracias a ustedes de verdad por este espacio. Y nada, esto es para darles a conocer lo que nosotros queremos expresar mediante la música. Buenas noches. Muchas gracias por este espacio, reitero. Eh, Muy contentos de estar acá y esperamos pasar un rato bastante agradable y ponerlos al tanto de todo este cuento que se llama Ashes of God. Y hola, buenas noches. Un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Y pues bueno, como dijo nuestro compañero, aquí para compartir un rato agradable con todos ustedes. Y como siempre, pues está acá Marcela Marín, Scarlett Mox, que viene con unas preguntas bastante punzantes. Marce, buenas noches. Hola Juan, hola Ashes of God y hola a todas las personas que siguen al Metalero. Bienvenidos a esta entrevista súper especial con un grupo que nos gusta mucho y que además Juan me ha tenido hasta aquí desde el Bogotá Subterránea Fest porque no ha cesado de escucharlos. Y bueno, estamos súper contentos de tenerlos acá. Gracias por aceptar esta invitación. Las personas que nos están viendo no duden en compartir este video y pues no olviden seguirnos en el canal de YouTube del Metalero. Bienvenidos. Bienvenidos y bueno, pues entremos entonces en materia. Hay bastantes insumos además para trabajar hoy. Uno de ellos es ni más ni menos que el álbum homónimo de la banda, Ashes of God, sellado por Entropy Records, y va a ser uno de los puntos centrales de la entrevista. Pero me gustaría, como siempre, que empecemos de una manera un poco organizada y cronológica. Ya había dicho que tienen cerca de 9 años de formación y que su proceso evolutivo ha ido cambiando. De hecho, tenían otro nombre y una alineación distinta, más inclinados hacia un rock gótico, unas búsquedas un poquito diferentes. Eh, entonces, me gustaría empezar un poco por ahí. ¿Cuál fue esa motivación inicial? ¿Cuál era ese concepto inicial de lo que hoy es Ashes of God y que inicialmente, pues, como reitero, tenía un camino un poco diferente? Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Sí, la idea primaria, la idea original era hacer como algo medio gótico. ¿Qué le digo yo? Atrevernos a hacer algo medio Ethereum, porque había teclados, había una voz femenina, estaba la voz lírica, y pues todo se daba para eso. Y así efectivamente comenzamos. Doom tenía otro sentido, el tema Doom, el primer tema que sacamos, tenía voces femeninas y pues ahí había una mezcla y toda esa cuestión. Y así duramos un buen tiempo. Nos llamábamos Unboard Doom. Así empezamos a llamarnos, así empezamos a tocar, a sacar covers, todo el cuento. De por sí teníamos dos covers de Ethereum, ahorita no me acuerdo cuáles eran, pero vimos o sentimos que nos faltaba algo, que como que falta algo como para que la cosa sea más contundente, más maciza. Y nos salimos un poco de ese contexto para no sonar igual a lo que se planteó en un comienzo, que pues dijimos, no, de pronto algo gótico, no, queremos otra cosa. Y en esa búsqueda constante, pues surgió, pasaron varios integrantes, pasó el tiempo, fuimos madurando y ya entraron otras personas que le dieron el sonido que nosotros queríamos realmente, que esas personas fueron Camilo,
fueron más puntualmente Dani, que le dio con su voz, le imprimió ya ese toque death metal que queríamos y le dio esa contundencia que estábamos buscando aún más, ¿no? O sea, aparte de las guitarras y todo eso, pero esa voz le da otro matiz, le da otra profundidad y le da otro objetivo, que era el que estábamos buscando. Y así, pues, resumido, algo así fue lo que pasó. Ujú. Hay algo bien interesante en torno al nombre, Ashes of God. Tengo entendido, hacen referencia a un personaje histórico llamado Amon Goth. Era una especie, digamos, de jerarca en la Alemania nacionalsocialista de un campo de concentración. ¿Cuál es la relación un poco entre este personaje y el resto de búsquedas, digamos, estéticas y líricas de la banda? Bueno, no sé si de pronto Dani quiere aportar algo, Camilo, o sigo yo. Bueno, sí, sí. Bueno, este tema siempre ha sido un poco, digamos, Enredado. complejo. Lo hemos discutido en varias ocasiones. Nosotros quisimos darle ya un enfoque, bueno, después de que llegamos a esa transformación del género gótico un poco al doom death metal, eh, teníamos pues un tema del cual habla precisamente de este personaje, de Amon Goth, o Goethe, bueno, como lo pronuncian en alemán. Es una canción que pues habla acerca pues de todo el desastre que dejó este personaje, acerca pues de todo ese dolor y digamos que, bueno, se enfocó un poco ese nombre precisamente en esa canción porque pues es una temática, aunque es difícil de tratar realmente y no es algo a lo que queramos hacerle, digamos, apología, no queremos tampoco meternos de lleno en ese cuento nazi ni nada de eso, pero sí sentimos que, digamos, que era un parte del sentido de tanto de esa canción como de otras que ya venían en camino. Entonces, bueno, decidimos colocar las cenizas de Goethe. Sí, generalmente pues el nombre es así, pero pues realmente la tendencia es Ashes of God. Realmente como que no hay mucho reconocimiento en esa diéresis que tiene la O. Entonces pues tiende siempre a generar esa confusión y entonces pues muchos dicen, no, son las cenizas góticas. En otros, no, es las cenizas de un personaje, pero pues digamos que ya hemos tocado este tema varias veces porque pues siempre genera un poco de confusión. Es esa apología precisamente, bueno, esa referencia a un personaje histórico, pero no haciendo una referencia positiva, sino siendo una referencia a todo el desastre y el dolor que el personaje dejó. Es más que todo enfocarnos en esa connotación trágica o todo lo que produce o todo el resultado de toda esa guerra, de ese racismo, de esas, digamos, todo lo que produce cuando ellos estaban en sus campos de concentración, sus enfermedades mentales, todo lo que ataca a la mente, toda la degeneración de la mente humana, más que todo en esa connotación, más no por glorificar esos actos que ellos hicieron, porque no, la verdad no nos queremos meter con ese tema, sino solamente es como más hacia a los sentimientos que producen o que produjeron todo lo que ellos causaron. Muy bien, interesante. Hay algo bien interesante, entre otras cosas, que aprovecho para mencionar aquí. Es ni más ni menos que la primera edición, el primer número del Doom Metal Magazine, que es básicamente un fanzine dirigido y especializado al Doom Metal colombiano. En este primer número que hace Doom Metal Magazine, una guía sobre el Doom colombiano, la primera entrevista es la que le hacen a ustedes, Ashes of God, una entrevista en la que se hace un recorrido general por la trayectoria de la banda, por las características mismas de la banda y por sus letras y todo lo demás. Uno de los puntos que se destaca acá fue la obra, digamos, con la que ustedes debutan discográficamente, Conflicto Mental, que fue en su momento sacado por un sello costarricense de nombre Nightfall Distro, y que tiene 5 canciones. Ahí una de esas es Doom,
de hecho, que ahorita lo mencionaban ustedes. ¿Cómo fue un poco ese proceso, no solamente el proceso general, digamos, de sacar este trabajo, sino a partir de entonces, qué cosas han cambiado y qué cosas de pronto han definido más el sonido de ustedes como agrupación? Pues mira, de todas maneras, es claro que no es fácil sacar material físico hoy en día. Ya no hay tanto coleccionista o no habemos tanto coleccionista de música. Entonces sí fue un trabajo bastante arduo tratar de conseguir que un sello, más que todo de afuera, nos diera la oportunidad de hacer nuestro debut con el demo. ¿Sí? El tema conflicto mental fue el que prácticamente nos enganchó con el sello. ¿Sí? Eh, Al señor le gustó demasiado el tema, le gustó cómo sonaba, porque era un sonido contundente, un sonido que no está, digamos, tan tradicional en Colombia, porque sí, a pesar de que hay demasiadas bandas de Doom y sus subgéneros, eh, no es como lo normal que siempre se hace el death metal normal acá en Colombia, el death metal, el black metal o el thrash, que es más que todo lo tradicional, ¿no? Ujú. Entonces sí fue, ese tema fue el que nos definió, a pesar de, no a pesar, sino nos definió para el sonido, nos definió con la letra, porque la letra también es basada en lo que estábamos hablando de Aon God, ¿sí? Es el conflicto mental que tenía él para decidir quién vivía, quién no vivía, quién pasaba sus juegos, que era pasar la gente a las cámaras de gas, a las torturas, a todo eso, ¿sí? El problema que él tenía mentalmente. Ese es lo que es el tema conflicto mental. Entonces ese tema nos enganchó con el sello y él nos dio la oportunidad, nos dijo, yo les voy a sacar el demo. Y a raíz de eso, pues se ha desencadenado varios eventos y varias oportunidades para dar a conocer nuestra música. Sí, fue Ujú. un proceso, pues, digamos, también bastante interesante, además de, bueno, ya un poco más entrando en la parte técnica, nosotros ya estábamos pensando claramente, pues, en ya la producción del álbum como tal, y pues, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir algunos cortes, entre esos Conflicto Mental, Doom, que mencionabas. De hecho, Doom, pues, es un tema que, bueno, nosotros lo decimos, es como el tema que siempre nos da apertura en los eventos. Es un tema oscuro, contundente, con fuerza, con una letra, bueno, Jorge se cargó un poco más de esa letra. Entonces, pues ha sido un proceso bastante interesante. De hecho, ahí Jorge pues está mostrándonos el ejemplar de ese EP que salió en cassette, y que aprovecho una mini pregunta. ¿Alguna posibilidad de conseguir alguna copia? Pues mira que esos demos de... No, la verdad que solamente los que tenemos los integrantes de la banda, porque sí se vendió, afortunadamente. A pesar de que llegaron muy pocas copias a Colombia, porque el resto fue por fuera. Él lo distribuyó, se consigue en México, se consigue en Ecuador, ¿sí? Pero Sí. pues aquí quedan muy pocas copias. Solo las de nosotros Bueno, prácticamente. no nos inviten a sus casas, Jorge. Pueden desaparecer misteriosamente. Ok. Pero No, bien, tocaría bien, trabajar en ello, interesante. tocaría trabajar en ello. Sí. No, como ustedes lo decían, pues creo que son 5 temas que permiten ver, son como una hoja de ruta que permiten ver cuál es ese sonido que se define. Me parece que ahí también se definen 2 cosas bien específicas. La diferencia o la combinación de voces guturales con voces limpias y una buena presencia de, digamos, de sonidos atmosféricos que en buena parte se dan a través de los teclados. Ahí creo que Camilo podría también como reforzar un poco esa idea. Pero es la sensación que yo tengo que ya un poquito más en el álbum homónimo se va a profundizar, se va a evidenciar de una manera mucho más clara. Así Correcto. es, pues ha sido como también un poco parte de la intención y pues es agradable cuando escuchamos precisamente este tipo de opiniones, cuando
cuando sentimos que nuestra música pues está llegando de alguna manera a impactar o que se está entendiendo el matiz que le queremos dar en todos los sentidos, desde la inclusión de la voz de Dani cuando llegó, porque pues como lo decía Jorge, al principio la banda pues era un sonido un poco distinto, unas voces más limpias, ya con la llegada de Dani fue un matiz, yo llegué con unos sonidos de teclado pues un poco distintos y eso ha ido evolucionando. De hecho, bueno, ya ahorita pues estamos en el proceso del segundo álbum y aunque queremos mantener la línea, pues digamos, es como inherente o es una evolución lo que nosotros notamos del sonido inicial a lo que estamos haciendo hoy en día. Eh, bueno, queremos que obviamente todo eso se plasme en cada uno de nuestros trabajos. Sí, como decía Jorge, yo realmente estoy en la banda desde hace 4 años, más o menos. Y cuando yo ingresé, todavía estaba cantando la chica, había una voz femenina, entonces todavía el sentido era un poquito más gótico, pero desde ahí cambió la intención y se pudo concretar el sonido que caracteriza hoy en día Ashes of God, creería yo. Bien. Marci, creo que vas a decir algo sobre el cassette. O, No me inviten a su casa, yo también se los voy a robar. sí, ojo, y es en serio, porque si Ok. pasa el escaso, Pero bueno, hablando de cassettes, quedan copias del álbum en versión de cassette. Es así que Bueno, Yo quiero eso una. sí, ya. ok, ok, Sí, ok. eso es. de ese sí las podemos conseguir todavía. Yo quiero una. Ya ahorita vamos a hablar de ese álbum pues acá tengo el formato CD y ahí ustedes nos comparten la edición cassette ahí en pantalla para poderla apreciar y me voy a poner en la misión de conseguirlo. Pero hay un punto que no quiero dejar pasar así de agache y es algo en lo que ustedes han hecho mucho hincapié y es en el género Doom, que si bien es un género con una consolidación mundial importante y con referentes clásicos que van desde Candlemas hasta otros, o October Tide, que ustedes van a estar con ellos, pues en Colombia, digamos que no es que sea inexistente, pero se está empezando a consolidar de una manera realmente reciente. ¿Cómo ven ustedes en este momento la actualidad del género Doom Metal en sus diferentes variantes? Porque además es un género que da lugar a muchas cosas, desde lo más extremo en combinación con el death metal hasta el rock psicodélico o de tendencias stoner que a mí personalmente me encantan. ¿Qué panorama, visión, perspectiva y opinión tienen ustedes sobre la escena Doom en Colombia? Bueno, yo realmente, eh, yo toqué con otras bandas, otros géneros X. Y sí noté que siempre hay de lo mismo, ¿sí? Veo con grato asombro y con mucha sorpresa que este género está tomando mucha fuerza, no sé, es mi percepción que se está masificando o se está dando, se está abriendo las puertas de una manera grata, ¿sí? Lo digo más que todo es por las compilaciones que yo he escuchado de bandas colombianas de Dune, en la cual, pues, a mucho honor y a mucha honra hacemos parte de la primera compilación. Y uno escucha desde el primero hasta el último tema, son como 14 temas, son 16 temas. Todas las bandas tienen un nivel impresionante, o sea, es una cosa que no hay, ahí sí como dicen, como dice la propaganda del pollo frito, no hay presa mala, no hay canción mala. Eso es verdad. Y en, Ese tema. en las diferentes alternativas y géneros que dentro de esa misma compilación se dan, porque hay unos temas que son un poco más death metal que otros, por decirlo así, un death metal, hay otros que son un poco más suaves y en general, ¿no? Pero veo que el nivel acá es impresionante y hay mucho, pero mucha tela de donde cortar y me parece muy agradable eso, me parece excelente y ojalá la escena se masifique mucho más. Sí, en eso se da cuenta uno que en esas compilación y
aprovechamos la oportunidad también para agradecerle a Alejandro Aristizábal, que fue el que nos dio la oportunidad de estar en la compilación de In Colombian Sometimes Doom is Better, volumen 1, con un tema de nosotros que pues a él también le gustó, creo que fue Conflicto Mental y que estamos ahí, ¿sí? Ok. Entonces, ahí se da Aquí cuenta yo hago uno, publicidad aquí, perdón, lo interrumpo, véalo acá. ahí se da cuenta uno del nivel que tiene el Doom, tanto como en sus subgéneros como en su Doom puro. Y no es de que porque ahorita se esté mostrando más o le estén dando más difusión. Hay bandas demasiado viejas, por ejemplo, Nameless, que es la banda que a mí más me gusta, que esos de los 90 ellos vienen batallando casi 3 décadas con esa música, que me fascinan, tengo todos sus discos. Entonces ahí se da cuenta uno el nivel que tiene y la cantidad de bandas. En los 3 volúmenes que han salido de la compilación se da uno cuenta de tanto subgénero, tanta influencia que tiene el stoner en el Doom, tanta mezcla que se puede hacer, Doom Black Metal, el Doom Atmospheric. No, es un nivel muy alto, de verdad. Y cada quien le da su tinte, ¿no? Su enfoque, así como nosotros queremos hacer, dar nuestro toque. Esa serie de compilados ya va en el volumen 4, es absolutamente recomendable. Eh, Imagino. Se hace con Vestigio Records y Archetype Records, una unión bien importante. Eh, Son evidentemente también muy escasos, pero por lo mismo muy detallados. He tenido la posibilidad de oír ahorita esta semana junto con Ashes of God el volumen 4 y toda la esencia. Cada uno de esos volúmenes como que además trata de especializarse. Los primeros le jalan un poco más a lo pesado. Este último le apuesta mucho al stoner y me parece delicioso. Es una maravilla. Yo digo 3 Recomendadísimo. porque no he podido conseguir el cuarto, entonces. Oiga, sí, Yo Vea, sí, estoy, sí, yo tengo que estoy que le conseguir digo a ese, Jorge yo, que se descuide fan y voy y le robo stoner. el volumen 1, que ese no lo tengo. bien ¿Cómo? sea por usted o por cualquiera, quedan muy poquitas copias, dicho por Hanner, entonces como que pilas ahí. Hay que ir a atracar a Jorge. ¡Opa! Pero primero me da unas cervecitas a ver si lo puedo hacer. Me puedo dejar Eso, aplicar. Eso, Entonces, mojando la palabra de una vez, diga. Sí, sí, sí. eso se llama un atraco con elegancia, con finura. con finura, con ¿Tú buenos detalles. conseguiste, Juan, conseguiste la copia con Hannes, me imagino? Sí, pues cuando uno compra algo en Vestigio Records, Sí. se incluye Y una tienes copia del, tienes la compilación número 1. sí, Yo la no número tengo el 4. 1, a mí me falta el 1. ¿Y tienes el CD de Ashes? Sí, ya vamos a mostrarlo. Pues ya me dieron pata No, para Marce, mostrarlo. Marce, Marce. Ah, No, ¿No? ok. ¿por qué? No, porque se lo dieron a Juan. Ah, ok. Entonces, si adquieres el CD con nosotros, te regalo la compilación número 1. ¿A dónde consigno? Upa. Ya está. Ya está. De casualidad que tengo también una copia. Yo, apúntame a mí. Ya, ahorita Listo. hablamos. Chao. Los números que aparecen en pantalla. Ya se acabó. Chao a todos. Se acabó esta vaina. Primera- las primeras 10 Hace un llamadas. rato, Juan, hace un Sí. rato estábamos hablando, bueno, ya hicimos negocio ahí, me encanta esto que está pasando porque necesitaba esa copia. Entonces, hace un rato estábamos hablando, bueno, del concepto del Doom, de las influencias y demás, pero yo quiero hacer una pregunta porque me quedó sonando mucho. Tú decías, bueno, nosotros queríamos hacer algo como Therion y demás, pero yo noto unas influencias allí de metal gótico italiano, por allí Tears as Vampires, me suena a mí. ¿Hay alguna conexión con este grupo? Lo que pasa Realmente. es que, uy, perdón, pues es que todos tenemos gustos e influencias de todo, o sea, hay muchos matices en, a la hora de componer. Entonces, lo que tú dices, hay influencias por ahí de Theater of Tragedy, también ahí tenemos
Bueno, influencias nuestra parte gothic, llegó Dani también con su atmospheric. Jorge sí es ya un poco más, como más moderno, más alternativo, pienso yo. Tiene unos gustos eh, más modernos, digámoslo así. Entonces hay algunos matices de todo. Yo siento que es como una mezcla de muchas cosas. Tratamos de meter un poquito de cada género o de cada aspecto que nos gusta. Eso es Eh, verdad. Cabe anotar ahí que, bueno, Gonzalo, que no está presente, también es como la cabeza principal ahí para componer. Él también le gusta, tiene sus influencias, está muy marcado, por ejemplo, y aparte de todo que nos dieron la oportunidad de abrirle a October Tide, él tiene mucha influencia por ahí, tiene mucha influencia de Catatonia, tiene mucha influencia de... pero Catatonia de los primeros trabajos, Catatonia porque de los primeros trabajos, a sí, él no los le, a él no le últimos, a él no gusta, le a gusta, él no le no, gusta no, eso no. del Tonight Decisions para arriba no le gusta, entonces, De no, los primeros, de los primeros, de los los primeros. primeros, sí, del Dance of December Soul y el otro que sí. Y había como unos rasgos por allí como de anatema y eso, ¿no? Me pareció como sentir por allí en algunos momentos musicales. Me gusta Hay mucho buen lo que, gusto. me gusta ¿Sí? mucho lo que hay en este álbum, ¿no? Y es que especialmente con Juan, luego del Bogotá Subterránea nos pasó claro, nosotros ya veníamos hablando de Doom y justo nos encontramos con un combo de amigos que escuchan Doom. Vamos y vemos a Nameless y nos queda la cabeza así como rota, ¿no? Se nos explota la cabeza. Y seguimos metidos en el Doom. Y hay una cosa que me pareció muy interesante en la música y es que el Doom, especialmente el Doom, es como la música de la, como del sentir más profundo del alma, ¿no? Del dolor, de la pasión, de lo que hay inmerso allí, en la emocionalidad. Creo que es de las cosas que más arraigan el sentir de lo que uno tiene en sus diferentes aristas de la vida, ¿no? Yo quería preguntarles un poco, y no sé si me lo estoy saltando, Juan, pero quería preguntarles, en Ashes of God, ¿cómo es este juego de composición para poder plasmar estas letras y llevar todo este sentimentalismo a construir un álbum como el que tenemos actualmente? ¿Cómo fue todo ese proceso creativo? Bueno, ahí sí me toca a mí. No, mentira. Al más moderno, dijeron ellos, pero Sí. yo No, no, quiero no, no. entender ese concepto. No, no sé, es que a ver, yo voy a hacer una pequeña aclaración antes de entrar antes de entrar al Eso, ¿no? tema que Como, ¿me puedo defender? ¿Me puedo defender? sí, ¿puedo opinar? Por favor, ¿puedo levantar la mano? Defiéndete, sigue. Me va a defender. No, no, o sea, no moderno. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la parte del metal o el rock que incorpora sonidos diferentes en el sentido de que no se ciñen tanto al teclado clásico, pues, o atmósferas, sino que le meten más sonidos industriales, ¿sí? Más sonidos como esos. Y me gustan, aparte del Doom y aparte del death metal, y bueno, lo que uno escucha en general me gusta mucho, me gusta bandas de industrial y me gusta bandas de trip hop y bueno, cosas así, ¿no? Bueno, por ejemplo, una clásica de Portishead, me parece una banda espectacular. Y me gusta cuando las bandas cogen e incorporan cosas como esas dentro del género, como lo hizo en algún momento Paradise Lost con el Host. Es un álbum totalmente diferente, pero es un álbum muy bueno dentro de lo que ellos quisieron hacer. Entonces, digamos que a mí me gusta, por ejemplo, la evolución de Catatonia, que hablábamos que a Gonzalo le gustan los primeros trabajos, a mí me gustan los primeros y me gusta hasta el último, que ya es una cosa muy loca porque tú escuchas y es como si escucharas una evolución de Tool, una evolución más pulida de Tool, ¿sí? Entonces, me gusta, por eso es que de pronto el hombre dice que eso es más moderno, ¿no? Pero ese es el enfoque que yo le doy, eso es lo que a mí me gusta. Lo mismo de Trial of Tragedy, digamos los primeros trabajos que eran Doom Death Metal o Doom Gothic Metal, que es mucho más, es otra cosa. Los últimos trabajos son más industriales y más chispún. Hay un trabajo que se llama Music, que eso es puro chispún, pero chispún con metal y a mí me parece muy bacano, me parece bueno, Ellos ¿sí? pues después de la Velvet se volvieron muy Bueno, electrónicos. sí.
Sí, más que moderno es más ese aspecto como industrial. Sí, sí, lo hemos notado Exacto. mucho. De hecho, para ponernos de Ay, pero acuerdo a veces para tocar un tema es un complique ver que Le vamos todos a dar la razón, le sabemos. vamos a dar la razón. yo quería decir que Jorge era moderno y ustedes acaban de decir que no. Ya. No, pues Sí, pasamos de dejémoslo en moderno a industrial. contemporáneo. Dejémoslo en Vamos a decir que es contemporáneo. Más contemporáneo. electrónico, más bien. Vamos a decir, Jorge el del chispum. Y entonces, Un poquito. No tan un poquito, un No, poquito, un poquito. yo salí el beat. Yo salí el beat. Por ejemplo, a mí Combi Christ me parece una banda, uf, la rompen. O sea, es una vaina loca y suena una chimba. ¿Sí? Yo creo que es muy interesante cuando confabulan todas estas influencias musicales en un proyecto, porque hace que haya mayor riqueza, ¿no? Y haya Claro, varios elementos que luego puedan ustedes como claro, esa es la idea. Esa es la como idea. materializar allí y decir, nos vemos reflejados en esto y nos interesa y nos gusta y cada uno desde su hacer puede como aportar muchos elementos. Digamos que con Juan nosotros hemos escuchado diferentes géneros musicales y yo decía, sería muy difícil uno decir, me quedo con esta cosa o con esta otra, porque uno puede ir desde Cream hasta escuchar War Metal y decir, hay muchos elementos musicales que uno nunca va a soltar porque le gustan mucho y están muy bien hechos. Y creo que la Correcto. música lo que permite en general es eso, ¿no? Poder explorar en diferentes elementos y construir cosas que sean del agrado de uno y que además reflejen lo que uno realmente quiere mostrar allí a nivel musical. Volviendo un poco a lo que estábamos diciendo de cómo fue el proceso de composición y al tema después de hacerte el bullying por el modernismo y todas estas cosas. Bueno, volvemos a... Nos ibas a contar cómo Sí. fue la experiencia de crear este álbum lleno de todos estos matices, cómo ha sido, cómo fue. Bueno, como tú lo has dicho, el Doom profundiza mucho en esa parte humana, ¿sí? En la parte humana de las partes oscuras, de las partes más terribles, de las partes más, incluso a veces, bueno, están los contrapuntos, ¿no? Las partes terribles, las partes buenas, las partes de amor, las partes de desamor, las tristeza, soledad, muerte, eh, confusión mental, ¿sí? Entonces, digamos que a mí me gusta mucho escribir, ¿sí? Y a mí me gusta mucho leer, bastante. Entonces, digamos que yo, cuando se me viene algo, tengo la idea, escribo, y escribo mucho sobre esos temas. Digamos que cuando nos conocimos con Gonzalo, que es el otro guitarrista, el hombre es una persona muy, muy creativa, digamos, en la parte de composición, ¿sí? Él tiene ese enfoque claro para componer, para hacer arreglos, para todo eso. Ya después entramos nosotros dentro del ensayo, le decimos, venga, aguanta que hagamos esto así, hagamos esto así. Digamos que él me pasó sus temas y yo escuchando los temas y escuchándolo, entonces empecé a sacar mis letras que ya tenía y empezamos a acomodarlas dentro de los temas, ¿no? Entonces a cada tema le pusimos una letra más o menos acorde a lo que se quería transmitir con la música. Digamos que, exceptuando en este primer álbum, Conflicto Mental, que esa letra es netamente de Dani, casi todo lo demás es parte mía, ¿ok? Y uno que otro arreglito que por ahí alguien sugiere que no, cambiémosle esta palabra, hagamos esto, pero digamos que el término general o la idea general es mía. Y se tocan esos temas, ¿sí? El amor, el desamor, la tristeza, la muerte, la violencia. ¿Mm? Eso es más que todo, así a grosso modo, eso es el cuento. Oh, bien, bien, bien interesante. Este es el álbum en formato CD, es homónimo Ashes of God, es editado por Entropy Records. Son 9 canciones, cancionzotas. Ah, bueno, este es el CD, acá lo ven en el label, en el logo, muy Horrible. interesante. Mucho bullying, Marcela, con estos invitados, no me van a decir que desde antes, que no los tratamos bien. Y, y acá, pero esta edición tiene algo que es muy especial y creo que Jorge dio la apertura para eso. Y es que en el librillo de complemento, digamos, vienen unos poemas
y son unos poemas que son diferentes a la letra. Al principio uno diría, esta canción no, son unos poemas. Mm, Me atrevería a decir por lo que dijo Jorge, pues que son de Jorge, y cada uno corresponde a una canción. Y antes de que pues desarrollemos, o mejor dicho, ustedes desarrollen un poco el origen de los mismos y su relación con las letras y su relación con los temas, me quiero tomar el atrevimiento de leer uno que me pareció pues como bastante propicio para esta entrevista que tiene mucho que ver con el Doom y que es la que corresponde a Doom. Tu mano se ha posado entre mis sueños, tocando las fibras de lo etéreo, como legiones van cruzando los desiertos de mis dudas y mis pensamientos. Ave nocturna, acechas al filo de mi alma, entre los desolados riscos se encuentra mi tristeza. Oh, mi sangre ofrezco ritos de odio y de dolor, entre la oscuridad y el llanto, mis entrañas te dejo. Es parte de lo que uno puede encontrar en esta hermosa edición y que fortalece ese vínculo que hay entre literatura y metal. Ya la palabra es de ustedes. La letra es la del señor Jorge, entonces. Sí, él es el poeta realmente. Pero Y le doy sí, las gracias pues, por enaltecerla en la forma en que la enaltece. Bien, bien, gracias. Bueno, ¿qué le cuento yo? Esa letra, ¿qué le digo yo? ¿Quieres saber cómo hice la letra o quieres saber qué quiero decir? No, pues de hecho cuando yo estudiaba, cuando tenía las clases de filosofía en el colegio, un profesor decía que era de muy mal gusto preguntarle a un autor qué quiso decir cuando escribió tal cosa. Eso ya Sí. depende de cada uno, pero sí me gustaría un poco preguntarle más bien por, eh, por ese, porque me parece muy interesante que usted, guitarrista y como segunda voz, también le imprima tanta poesía a las letras y que específicamente esto no es más que una letra, viene siendo un poema y que complementan. Entonces, ¿cómo es esa conjunción entre letra, poema y música? Y básicamente un poquito sí, ese proceso creativo suyo, sin meterme demasiado en esa intimidad del artista, ¿no? No, no, pues Lo que pasa es que creo que Juan los dejó sin palabras después de leer de esa manera tan maestra. tan sentida, sí, Quedaron sí, así. fue algo sentido, entonces uno dice, wow, increíble, increíble que eso llegue tan allá. Bueno, Por pero allá. esa es la idea. Bueno, la idea, yo pienso que la música es eso. La música va de la mano con una buena letra y va de la mano con el arte, ¿sí? La música y el arte en general es eso, transmitir, eh, impregnar, tratar de llevar ese sentimiento y que cada quien lo interprete o que la gente sienta también lo que uno trató de decir en ese momento o quiso decir en ese momento. Y obviamente cada quien le da su interpretación. Entonces, digamos que yo trato, y casi siempre es de regla, de que si voy a meter una canción o voy a componer una letra para una canción, tenga melodía, tenga poesía, ¿sí? A mí, yo soy muy poco fan de la prosa, aunque hay prosa genial, ¿no? Pero me gusta más la poesía. Me gusta más que las cosas rimen, que tengan metáfora, que no sea tan plano a la hora de manifestar algo, sino que tenga algo que lo engalane, que haga volar la imaginación con una palabra. Venga, este man, ¿qué quiso decir aquí con esta palabra? O sea, ¿cómo así que mis dudas y mis pensamientos y legiones de pensamientos? O sea, cosas así, ¿sí me entiende? O sea, no es decir, no, yo estoy pensando, sí, pero eso lo dice todo el mundo. Entonces yo tengo legiones de pensamientos y de dudas que cruzan mi cabeza por desiertos y mares de incertidumbre, ¿sí? Entonces suena diferente, ¿sí? Entonces eso, unido a una buena melodía o a una buena composición, cambia el contexto totalmente y plasma algo bonito, plasma algo que le puede dejar
que le puede dejar una huella a una persona. Y eso es chévere, esa es la idea de un artista, ¿no? Ya sea en la música, ya sea en un cuadro, ya sea en un buen libro, ya sea en un poema, ya sea en una escultura. Por eso el arte es tan hermoso, es tan amplio. En todas las ramas del arte son espectaculares cuando se llega a ese punto y uno plasma y contagia a la gente de esas cosas. Me parece espectacular. Y creo que lo hemos logrado porque veo que le ha tocado el fondo un poco. Las fibras. El fundillo. No me... Fibras del OET. Bueno, yo no pensé, yo dije fondo. No. No me fui hasta allá. No, pero yo pienso que eso lo bonito de las letras de Ashes es que transmiten mucho sentimiento, mucho mensaje. Ya depende de la gente y el receptor, cómo es que lo quiere entender y cómo lo quiere adaptar de pronto a su modo de pensar. Eso es muy interesante. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque justo hace unos días hablábamos con Black Vomit y él decía, cada artista y cada persona hace una obra y la interpretación, digamos que no es la que quiere darle, o si la pone allí a consideración de los oídos y de los ojos de las otras personas, pero como la siente, como la vive, como la interpreta, como le gusta, pues es propio de cada uno, ¿no? Del escucharlo, del conectarse con esas piezas musicales y demás. Tengo claro que Juan, desde que los escuchó, estuvo así súper conectado y definitivamente desde que salimos del subterráneo era como necesitamos hablar con ellos y ya parecía una cita tóxica, intensa de tengo que verlos y ya, Muy y, groupies ya. y ya era una cosa como de tengo que ir a darles un hijo, ya. Pero luego de escuchar la música, porque además hicimos el ejercicio de escuchémosla juntos, de miremos qué hay allí, qué hay detrás de todo esto, sí notamos esa conexión y hay algo que me parece muy interesante en este tipo de música y es que primero ustedes están apostando a cantar en español, que creo que es una cosa que no es, digamos, tan notoria, o sea, muchas veces en estos géneros la gente tiende a componer mucho en inglés, ¿no? Y creo que cuando Juan y yo hicimos el estudio de estas canciones decíamos está muy chévere porque hay un lenguaje allí en español y lo que se dice se entiende y lo que hay allí en el mensaje pues es claro. A mí lo que me parece interesante del Doom es que mucha gente ve la depresión y ve la oscuridad y ve la sombra del alma como algo nefasto y terrible, y algo que está mal, ¿sí? Y para mí el Doom es como que resaltar que ese momento de la vida y de la conciencia humana es realmente lo que está bien, porque es allá en donde se logran los estallidos mentales y emocionales para encadenar buenas o malas decisiones, para hundirse más en el fango y luego levantarse, para llenarse de más emocionalidad o menos, ¿sí? Y creo que eso es lo que realmente a mí me llama la atención de este género, que creo que es lo que Juan y yo hemos conectado desde que nos veamos Sí. por allí con esta música. Entonces, de todas las composiciones que han hecho y de todas las canciones, nosotros estábamos haciéndonos unas preguntas en medio antes de iniciar la entrevista, y era cuál era la canción que más nos llamaba la atención a nosotros. Pero antes de ir a nuestra opinión personal, quisiéramos que nos contaran ustedes de ese álbum, cuál es la canción que más les gusta. Obvio, en la obra ustedes van a decir, este hijo todo completo, yo lo quiero con el cabello, con las orejas, con lo que hay allí, pero de todos, ¿qué es lo que más le gusta? De cada uno, ¿no? De ustedes tres. Arranquemos ahí por Camilo. Sí, pues a mí sí, la verdad es que casi todos los temas me gustan, pero el que yo siento que más me identifica es Soledad. Ese tema realmente me parece muy emotivo, además que la forma que como le imprimimos la parte musical es muy mi estilo. Entonces, ese tema es el que a mí realmente más me agradó. Los otros, pues bueno, tienen diferentes matices, ahí desde energías subidas hasta otros que ya tienden un poco, pues, a ser un poco más lentos, más armoniosos, pero bueno, ese es el mío. Jorge, Bueno, pues aparte de todo el álbum pues es excelente, pero a mí me gustan dos temas por, por la letra y porque son dos temas que traen bastante versatilidad. El primero es Abismo y el segundo es Carmila. Carmila se hizo, yo la compuse, la letra
refiriendo a la novela de Fanu, la de Carmila, la de la vampira. Fue una de las primeras novelas vampíricas que hubo antes de Bram Stoker. Y me gustó mucho cómo enfocan el tema del vampirismo. ¿Sí? Es muy sutil y hay una especie de amorío entre lo que es Carmila con el vampiro, ¿no? Entonces, es una literatura bastante entretenida y saqué la letra con base en eso. Entonces, digamos que me parecen dos temas muy, muy, muy buenos. Y son de los que más me gusta y más me soy yo tocando esos. Creo que Marcela Y Dani, el comentario sobre la novela antes de iniciarla. Lo que pasa Claro, es que si me dejas a mí, hay que contextualizar la cuestión. es que si me dejan a mí hablar de Carmila, después no dejo hablar a nadie. Ok. Ah, toqué el tema, toqué el tema. Porque para mí de todo el álbum esa es mi canción favorita, pero justamente por la connotación que tiene con la literatura. Digamos que Carmila, dicen que es una novela corta o es un cuento literario muy largo y que su estructura, digamos, está diseñada para que en un momento corto uno pueda lograr empaparse con la historia. A mí de esta obra me gustan muchas cosas, pero me gusta particularmente lo que sucede en medio de la relación que hay entre las mujeres, porque en la actualidad Carmila se ha vuelto como un estandarte de ese amor lésbico y demás, pero Le Fanu en su momento jamás planteó eso como un amorío permitido y un sentido lésbico o inclusivo interesante, sino para él eso era una enfermedad. Entonces, a mí me rompe el coco ver cómo en la actualidad hay muchas cosas que son de hace muchísimo tiempo, que son traídas y acomodadas para ensalzar ciertas lógicas que Lo que pues para pasa mí es que, lo que pasa es que el amor entre ellas no es un amor, yo lo veo más, es como un amor de admiración en la belleza de un personaje hacia el otro, ¿sí? Y lo que tú dices es válido, porque es que el contexto lo cambian, y eso pasa igual que la religión. además que hay que mirar quién lo escribió, o sea, lo escribió Le Fanu. Por En la eso, época que lo escribió, seguramente no estaba dándole aire a eso, o sea, menos en esa época sí, claro. y hay Pero algo interesante y es que mucha gente dice, bueno, vamos a hablar de vampirismo, vamos a hablar de novela gótica, entonces dice Drácula de Bram Stoker y uno dice, hijos, está Carmila, está el vampiro de Polidori, o sea, hay un montón de historia atrás allí de la literatura gótica. incluso Poe, y Edgar Allan Poe tiene un cuarto de vampirismo también. Ahorita se me va Hay un montón de material, o sea, se me lo va, que se pasa me es va que el tenemos que nombre. hacer luego una charla de vampirismo, pero a mí Sí, me llamó la atención ese tema El porque me cuento recordó mucho, de Edgar Allan Poe es muy bueno. sí, y me recordó muchísimo esta canción de Carmila, pero de Tears of Vampires. Entonces, escuchar a Sonja Scarlett con su Moonlight Vals y todas las canciones que hay allí es una cosa súper bacana. Entonces, me llevo de una vez a un referente musical que a mí realmente me gusta mucho. Tears of Vampires me parece una cosa súper bacana, me gusta mucho lo que sea. Y el show en vivo de esos manes es una cosa del putas. Entonces, como que escuchar Carmila acá, me gustó mucho la versión que hay acá en Ashes of God y me conecto inmediatamente con ese otro recuerdo, ¿no? Y me gusta mucho en las bandas y creo que lo hablábamos hace un rato con Black Vomit, ¿no, Juan? sí, sí, El sí. metal tiene una riqueza artística y la música tiene una riqueza artística y especialmente acá, lo hemos visto en las bandas nacionales, que hay como una necesidad también muy grande de plasmar esos otros gustos por la literatura, por la pintura, por el cine, que hace que quien explora las bandas vaya y se meta en otros cuentos, ¿no? Entonces vaya y explore el cine, vaya y explore libros, vaya y explore historia, vaya y se meta como en otros mundos y uno termina ya como sin tiempo porque tiene que explorar muchísimas cosas y eso es lo interesante de escuchar esto, ¿sí? Que creo que no cruza como con otras cosas que pues están pues a la mano en otros escenarios. Entonces, mmm, a mí me llamó mucho la atención y me gusta mucho encontrarme en las bandas este tipo de elementos, ¿no? La mezcla con la literatura, con el cine, con el terror, porque hace que no subestimemos a las personas que nos están siguiendo y demás, y que también le entreguemos otras cosas. O sea, a mí me gusta eso porque hay como una necesidad de saciar esa hambre, de mostrar otras cosas, de
entregar otras cosas y uno puede percibirlo, ¿sí? Y en el metal colombiano uno puede percibir esa necesidad de, de calmar esa hambre, esa ansia por encontrar otros elementos y e indagar en otras cosas, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Y por eso quería interrumpir ahí a Jorge, porque decía, esa es mi canción favorita, Carmín, ¿sí? A mí me pareció el puta esa canción. Gracias. Falta la canción o canciones favoritas de Dani. Ay, Bueno, sí. bueno, ahí entramos, hay dos sentimientos que a mí me gustan mucho de este álbum y es uno, sufrimiento. Sufrimiento tiene una letra, como el nombre lo dice, el sufrimiento que uno lleva por el amor, por ese sentimiento del ser humano. Pero el tema, digamos, que más me gusta en ese momento de ese álbum es Abismo, ¿sí? Abismo es un tema que te conecta y tiene muchos tintes. Es muy movido, ¿sí? Tiene sus partes lentas, su parte como que baja mucho a la depresión de lo que tiene atragantado esa letra, ¿sí? Pero tiene de pronto un momento a otro, como a los 2 minutos del tema, empieza muy movido y te saca. Y empieza a sacarte todos esos sentimientos. Entonces ese conecta muy chévere, ¿sí? Ese tema para mí, en estos momentos, a mí me parece el mejor del álbum. ¿No? Sí. Que bien, Juan, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ahí le toca a Juan, ahí le toca a Sí, Juan que hable de su favorito. no, yo coincido prácticamente con Soledad y Abismo, vienen siendo mis favoritos en términos musicales. Ya en términos líricos, Sufrimiento me parece fuerte y demás, pero en términos musicales, esos dos, por una razón específica que me da paso para una pregunta, y que es la combinación de voces, gutural con voz limpia. Ambas ejecutadas de una manera absolutamente profesional. No es lamponería, es de verdad. Me gusta cómo suena. La parte gutural realmente es death metal, le da esa violencia, pero inmediatamente mucha gente no se espera que lo va a seguir una voz lírica, que por ejemplo en el caso de Abismo, generan un juego como de pregunta respuesta o de eco entre frases de la canción, lo cual permite acentuar esa diferencia que hay entre la voz lírica y la voz del gutural. Eh, Me da pues pie para preguntar un poco por eso. ¿Cómo juegan o cómo mezclan o cómo equilibran ustedes el asunto de las voces? Algo que no es tan usual, pero que en lo personal a mí me encantan las bandas que lo hacen. Menciono rápido entre paréntesis bandas que lo hacen muy bien. Vitamed Mortem tiene una combinación de voces de gutural a limpio, bellísimo. O bandas internacionales que le dan más fuerza a lo limpio lírico, como Alcest, por ejemplo, que es una cosa bien interesante. Bueno, ese era un pequeño paréntesis, pero les dejo la pregunta. Bueno, Bueno, ahí hágale, Dani. en esa parte, sí, ahí con Jorge siempre planeamos, bueno, como depende la melodía del tema, dónde puedo entrar para que le dé más fuerza, para que él en las partes lentas tenga su melodía y haga su voz lírica. De pronto en Sufrimiento, cuando yo entré, ese tema ya estaba compuesto y lo cantaba la chica. Yo sí propuse que no fueran las voces limpias en una partecita, creo que era en los coros, y la hice yo mismo. Entonces la hice en la parte gutural, dio un poco más de fuerza, pero en sí es como tratar de llevar la melodía del tema, que congenie, que no es tanto como de pregunta-respuesta y todo Pimpinela, por ahí suena, pero, pero sí la idea es que le dé mucha fuerza a los temas, la voz cultural, y que no solamente se quede ahí en la parte lenta, ¿sí? Sino que también conecte y dé a entender lo que nosotros queremos expresar. Digamos que el proceso es, ya está la música, ¿no? Entonces, con base en esa música, ya sea Dani cuando hace sus letras o cuando yo hago las letras, nos reunimos y empezamos a desglosar, ¿no? Bueno, aquí puede ir este pedazo, cuál es
Entonces a mí se me ocurren las melodías de las voces, yo le digo, Marica, yo puedo cantar esto aquí así, de esta forma, su merced canta este pedazo de esta otra, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Y empezamos pues, a tratar de armar en qué parte de la canción van a ir las voces melódicas y en qué parte van a ir las voces guturales, y lo vamos cuadrando primero pues en un ensayo nosotros dos previo, y después ya lo acoplamos en ensayo general. Más o menos ese es Es como el paso a paso a que prueba y seguimos para... error, a ver qué tal suena después ya con la melodía y todo, todos los Sí. instrumentos. A mí me llama la atención porque un poco lo que decía Juan, ese mantener la melodía y luego generar como ese contrapunto con los guturales y demás. Siento que llaman un poco a esos elementos iniciales de lo que ustedes tenían como influencias, que era lo gótico y es este fantasma de la ópera que va y responde, que va y viene y como esas conexiones musicales de lo clásico, ¿no? Entonces creo que aunque no es intencionado, creo que allí se mantiene como esa marca yo no diría que es canon, porque pues creo que el que le sigue no repite lo que está diciendo la otra persona, pero sí hay como un contrapunteo en las voces que al final mantienen esa melodía en las canciones. Y creo que eso, bien logrado, hace que uno pueda mantenerse en la canción y quedarse ahí en el sonido, ¿no? Porque cuando hay esos diálogos en las voces y no están, digamos, bien consolidados, uno tiende como a sentir eso, ¿no? Ahí está como Pimpinela y hasta reírse por esa conexión, pero lograr esa linealidad, por decirlo de algún modo, y que suene bien y armónicamente, me parece un gran logro de lo que hay en estas canciones de las que estaba hablando Juan hace un rato. Y creo que ese dialogar es lo que hace que uno sienta esa conexión entre los cambios y emocionalidades dentro de las canciones. Tú decías hace un rato una cosa muy interesante sobre las canciones que a ti te gustan y era como que te llevan a lo más profundo y te levantan. Y creo que eso es lo que hace realmente la música en general cuando lo vuelve mierda, ¿no? Porque te lleva a lo más profundo a explorar todas las emociones más duras, más profundas, cuando realmente te interesa eso. Y también te hace reaccionar o te hace hundirte más profundo en ese fango para poder luego determinar qué hacer. O quedarte allá, en ese fango, en ese limbo, y anonadado por una serie de cosas. Y yo creo que el arte y la música es de las pocas cosas que logra llevarte a ese estado mental y emocional que te puedes quedar inmerso en un sentimiento tristísimo, depresivo, pesado, y luego sentir todo el odio y toda la pasión del mundo, y eso todo es parte de la humanidad y el ser, ¿no? Y creo que lograr eso no es una cosa tan sencilla. Y en el Doom creo que es como de las cosas que a nosotros nos parecen más interesantes, ¿no, Juan? Porque no es solamente hacer música con esas entrañas, ¿no? Y esa visceralidad, sino transmitir todo eso que uno tiene como tragantado por allí, ¿no? Y musicalizar eso no debió ser una tarea nada fácil. Eso también es en sí el tema sufrimiento, o sea, cuando ya el amor abandona una parte de tu cuerpo, entonces empiezas a experimentar tantas cosas que deseas morir. Mucha gente le pasa. Entonces ahí empiezas a desarrollar y a desenvolverse muchos sentimientos, a pensar muchas cosas, a muchas veces llevar a tomar malas decisiones. O buenas decisiones, O porque buenas. uno no sabe cuáles son los estados del alma y de la mente que hacen que vos decidas algo en el momento determinado, ¿no? Yo creo que el reconocer esa humanidad es lo que hace que uno pueda avanzar o no en ciertas aristas de la vida, ¿no? Yo decía revolcarse en su propio fango, y hay una frase que a mí me gusta mucho que no me acuerdo quién la dice, pero cuando uno no conoce sus propios demonios está condenado como aquel que sí los conoce se los ponga en contra. Entonces ese recabar internamente y revolcarse como en todo eso que es uno mismo, creo que es lo que hace que uno realmente se sacude y tome las decisiones que quiera tomar, ¿no? Pero que se reconozca como esa infinita humanidad que es algo que usted tiene que saber llevar, lidiar, manejar y construir de acuerdo a sus experiencias de vida y lo que sea. Y creo que esas invitaciones en la música son de lo más interesante, ¿no? En la literatura y en el cine y en de todo. Hace poco estuve viendo una película que se las quiero súper recomendar porque tiene un poco que ver como con estas dualidades, ¿no? Y con el reconocerse en un entorno. La película, no me acuerdo, les queda bien del autor, pero la película se llama El Doble. Y entonces es un man que todo el mundo ve que hay otro man con su mismo rostro y naturalizan que hay otro man igual a él. Y hay allí como unos diálogos. Esta película surge con un enfoque del monstruo, del bicho y del artefacto. Está muy enfocada
a lo que se reconoce como en la transformación del ser en Kafka. Entonces es muy kafkiana, tiene cosas muy interesantes. Así que si les gusta el cine, se las dejo por allí andando para que pasen y se la vean. Y bueno, y Eso ojalá es la súper. vean, no vayan y escuchen Ashes of God. Entonces va a ser muy, va a ser muy bueno. Anotando. Súper, súper. Las referencias de Scarlett. Quiero aprovechar la presencia acá de Camilo para preguntar por un tema. Nosotros, durante varias de las entrevistas que hemos tenido, hemos tocado la importancia de los teclados en las bandas y sobre todo en las bandas en las que el teclado no es protagonista, pero es complementario. Y nunca hemos podido, digamos, tener la conversación directamente con un teclista. Hoy tenemos un teclista dentro de nuestros invitados y pues quisiera preguntarle un poco a Camilo eso. ¿Cómo es primero ser teclista dentro del género metal, o mejor dicho, dentro del contexto del metal extremo y en el caso específico del doom metal y cómo se da el proceso del ensamble sobre el resto de la base? Me explico. Por ejemplo, primero se da la base, digamos, básica, guitarra, batería, bajo y luego entra el teclado, o se da inmediatamente, se da, digamos, todo de manera simultánea, paralela, un poquito charlar sobre ese proceso de implementación de las teclas en la música de Ashes of God. Claro, bueno, pues es un proceso bien interesante. Bueno, yo aparte de teclista, pues también, como músico, pues también interpreto otros instrumentos. Tengo otro proyecto musical donde interpreto guitarra, por ahí en algún momento toqué bajo y toqué instrumentos de viento. Y no solo pues me he dedicado al metal, realmente he hecho otros géneros y pues dentro de mi gusto musical realmente pues es amplio en cuanto a géneros. Digamos que ser teclista en el metal es, aparte de lo que yo no había explorado anteriormente, siempre me había enfocado era en el tema de la guitarra, entonces siempre fue como que me iba por ese lado, pero pues mi fuerte siempre se enfocó realmente desde que aprendí música, porque pues es un proceso empírico. Siempre lo aprendí en la base con el piano. Mis bases siempre fueron música clásica, entonces yo aprendí a tocar algunas piezas clásicas, Beethoven, bueno, no lo estudié por otros temas, pero mi pasión siempre estaba ahí. La armonía es algo que a mí me mueve mucho, yo soy mucho de sonidos complementarios, yo soy mucho de sonidos, como por decirlo así, magistrales. A mí me mueve mucho lo que son las cuerdas, los violines, todo ese complemento que se da, digámoslo así, en una orquesta sinfónica. Y creo que eso también fue parte de la magia que me atrapó cuando llegué a a un proyecto gótico, a un proyecto sinfónico. Digamos que no lo había intentado anteriormente porque me parecía algo como, no sé, inalcanzable tal vez, pero tuve la oportunidad, llegó a mí y pues yo tenía un teclado base, sencillo, nada como para resaltar, pero bueno, yo llegué de hecho a la banda ¿por qué? Por otro integrante, el bajista que en ese entonces, bueno, el que es ahora baterista, pero que pues ya, pues dentro de unos días también va a partir. En ese entonces era bajista, él me escuchó tocar teclado y me dijo, venga, necesitamos un tecladista para este proyecto. Y le dije, listo, bueno, ahí empezamos a trabajar en todo el tema. Me di cuenta que es un proceso muy interesante, me di cuenta que me complementa realmente, que es parte de lo que yo quiero hacer y que aparte de eso, pues a mí me mueve las fibras porque pues, yo ya por sí ya tenía el gusto musical en cuanto a lo sinfónico en el metal. Lo que tú de bandas que pues todos reconocemos, Stereo, hay una banda que a mí me gustaba mucho que se llamaba, bueno, ahora se me escapa el nombre, pero bueno, es una banda que tuvo un par de álbumes apenas. Entonces, pues bueno, ya llegar a complementar todo esto, definitivamente me pareció interesante. En cuanto ya a la parte creativa, al momento de componer o al momento de integrar eh, la música, se da de diferentes maneras. Generalmente, la composición sigue, empieza guitarra, bajo, después voz y generalmente pues, el teclado es como lo último. A veces estamos en un ensayo, a veces estamos aquí trabajando inclusive en casa, en nuestro estudio personal, y empiezan a surgir sonidos, empiezan a surgir
improvisaciones. Y a partir de eso han salido algunos temas. Entonces, aunque digamos que es la base que uno esperaría, que siempre se compone primero guitarra, batería, voz, bueno, bajo, voz y después el teclado, para algunos temas se ha tenido la oportunidad de empezar por el contrario, empezamos desde el teclado, o por el contrario, bueno, o de otra manera, por decirlo, terminamos modificando cosas. Algunas canciones están escritas de una manera y en un ensayo nos damos cuenta, oiga, esto mejor lo arranca el teclado y suena como más atmosférico, como le da otro tinte a la música. Entonces, pues bueno, yo ahorita, inclusive, pues dentro de lo que ya he aprendido y de lo que estamos trabajando, ya vamos a meter prácticamente tres teclados, porque quiero explorar muchos sonidos, quiero explorar la parte electrónica también. Pues me parece que eso es un campo bastante interesante que le podemos aportar a la escena y a la banda. Ujú. Una mezcla de todo va a ser nuestro segundo álbum. O podríamos de pronto adelantar un poquitico de lo que pues claro, ya nos dieron unas pistas, ya Camilo nos dio unas pistas, pero así como de nota diferencial de lo que ya hablamos que fue el EP y el primer álbum, ¿qué podríamos encontrar en ese segundo álbum? Pues mira que en el segundo álbum eh, vamos a encontrar muchas cosas. Empezando, pues, no es porque queramos, sino porque nos dio por darle esa dirección. Las letras del segundo álbum van a ser en inglés, ¿sí? Ya hay 9 temas que ya están escritos, están estructurados, montados. Y las letras son en inglés. Entonces, por ahí ya cambiamos del español al inglés. No nos vamos a encerrar ni nos vamos a quedar solamente cantando en inglés, porque no. Lo podemos hacer muy bien en español. La muestra es que el primer álbum es todo en español, pero sí queremos darle ese direccionamiento. Otra cosita es que de pronto los temas vamos a tratar o bueno, tienen un tinte un poquito con una mezcla de más de doom black metal. Hay unos temas un poco más rápidos, con unas caídas y unos interludios total que vas rápido y de un momento a otro se cae la atmósfera y quedas ahí flotando. Empieza otra vez el tema a tocar, todo el cuento. Entonces, tratamos de tocar y ser muy distintos en las melodías. Entonces, va a tener de todo un poquito. Bien. Eso Eso, ya, eso está del carajo, porque creo que hay mucha expectativa sobre lo que viene y me agrada mucho lo del idioma. Creo que puede salir algo bien, bien interesante, sobre todo para los que ya venimos acostumbrados a algo, pero meterle ahí como ese factor diferencial me parece genial. ¿Hay de pronto alguna fecha tentativa, época tentativa de lanzamiento? pues está proyectado para este fin de año, Ok, ¿sí? Ya, bueno, ya hablamos con Daniel, con el del sello, él nos va a seguir sí. produciendo Ah, el bueno, material. Entonces, el segundo álbum sale bajo ese sello. Va a salir, excelente. va a salir también la versión en tape en Costa Rica. Ujú. Sí, la trabajamos. Y pues ya hemos venido tocando uno que otro tema en vivo, tanto como para ver la aceptación del público en esos cambios de género dentro de lo que es el Doom, ¿no? Claro. Nos ha ido Y bien, hablamos. he escuchado buenas críticas y esperemos que de verdad sea del agrado de todos. Creo que Jorge iba a decir algo, es mi impresión. En- No, hay un bonus track en español, es lo único que digo. Ah, ok, 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 ok. Hagan spoiler. Esa era la sorpresa, Jorge. No, 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 eso es todo. Y aquí no editamos nada, weón. Aquí nos vamos como llegamos. No, por favor, editen. No, 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 mentira, no. Sí, van a ser los temas en inglés, ya está todo estructurado y sí, efectivamente, el bonus track es en español. Acá cabe resaltar que las líricas, esta vez, la gran mayoría, por no decir todas,
recaen sobre el señor Dani. Entonces él ya por futuras entrevistas ya sabrá, ya hará información pertinente de qué quiso decir en determinada canción. Entonces, La deconstrucción hermenéutica en inglés. Sí, correcto. Ya el sí, más que hombre es el que sabe ahí todos esos pormenores. Ujú, ujú. Un tema Oiga, que no quiero Coco, dejar pasar y que me parece importante, porque de hecho es noticioso, es el próximo evento de Ashes of God y es uno de los más destacados y que a mí me parece hiper mega recomendado. Gente, si usted quiere aprender más de Doom Metal, quiere disfrutar el evento que viene es sencillamente una bestialidad. Vamos a dar aquí rápidamente como la información para los que no la tengan. Es el día 4 de octubre y es ni más ni menos que la llegada a Colombia de la banda Octobertide de Suecia. En este evento que se va a desarrollar en el Relevant Music Hall de Chapinero van a estar las bandas. Por un lado, Ashes of God de Bogotá, va a estar también Season of Grief de Bogotá, la banda Lost in Darkness de Medellín. Esta banda Lost in Darkness tiene una entrevista en el Doom Magazine también muy recomendada y dos bandas de países latinoamericanos. Por un lado está Cold of the Void de México y finalmente Weight of Emptiness de Chile. Entonces es un señor evento el que va a haber en Relevant Music Hall y que es la oportunidad justamente para disfrutar la música de Ashes of God en vivo. No quería dejarlo pasar porque creo que es un evento de verdad clave para lo que es la consolidación que hemos venido hablando de la escena de un metal en Bogotá y en Colombia. Marcia. además que va a estar buenísimo, o sea, digamos, ver Season of Grief es una cosa increíble, músicos como Julián, que llevan tanto tiempo haciendo por el metal nacional, es una cosa loquísima, ¿sí? Creo que es una oportunidad bien interesante de ver este show en vivo y de ir a conocer más bandas. Yo creo que no se lo pueden perder, súper invitados allá. Ya con Juan tenemos primera plana, allá nos vemos. Sí, no, la verdad es que sí. Además que, uy, de verdad que no es por nada, pero Oktobertide es una delicia, es exquisito. O sea, hay que verlo en vivo para disfrutarlo. todo el material que tiene Octoberty es una delicia. Sí, desde lo primero a principios de los 90 hasta lo que recién salió hace un par de meses, uf, uno no sabe ya cómo con qué quedarse. Es un viaje temporal con ellos, es una delicia. Realmente debo decirlo, no debería decirlo, pero el precio es irrisorio para la cantidad y calidad de bandas que van a estar en ese evento. ¿En dónde están Vale la vendiendo pena. los tickets? ¿Está publicado allí en el flyer? Sí, lo El pueden flyer está encontrar en publicado. Blasting Records, Rolling Disc, Arcanum Store, Sin Frontera, La Valija de Fuego. Y pues directamente hay un número telefónico que lo pueden encontrar ahí. Acá en el video yo voy a dejarles el cartel al principio y ahorita que estamos hablando de esto para que lo puedan ver. No hay lío. Directamente con Mauricio también puede contactar los tiquetes. Ok, No. Es ok. una oportunidad que estábamos buscando de verdad porque a pesar de todo, pues no es fácil conseguir un toque donde solamente sea Doom. Sí, hay mucha mezcla de géneros, entonces a veces no encasilla uno. Ujú. Tuvimos la oportunidad el año pasado de tocar en un festival de Doom también, donde estuvo la banda Equinoccio, ¿sí? Y Sí. también hubieron otras bandas que también muy buen nivel. Eso fue excelente también para nosotros, fue muy gratificante, de ¿verdad? Entonces los esperamos todos este próximo 4 de octubre, ojalá nos puedan acompañar ahí en No, ya Revelation. estaremos, ya estaremos haciendo cubrimiento especial de este evento que creemos es de los más importantes en esta recta final. Así que todos los éxitos y allá obviamente nos veremos. Allá tenemos que, si no nos vemos en estos días, nos tenemos que conocer allá y obviamente disfrutar ese momento que es irreemplazable. Y también que vamos a llevar Súper. material de la banda, tenemos algunas copias que nos quedan del primer álbum, Ujú. tenemos botones, tenemos merchandise de la banda. Sí. Entonces, para que nos apoyen y compren nuestro material. Hay una pregunta que a mí se me está quedando sin hacer y es el arte del disco. ¿Quién hizo esa portada y cuándo montaron esta portada? Yo sé que ya nos vamos y que ya los invitamos al concierto y que ya le dijimos a todo el mundo camina, nos vamos el 4 de octubre, pero es que como van a llevar merch y yo quiero una camiseta de Ashes of God, antes de eso quiero que nos cuenten cómo fue este proceso de la carátula del álbum.
Pues mira, lo de la carátula sí pasó por un proceso bastante largo, pues realmente casi no nos ponemos de acuerdo, pero reuniendo todos los conceptos y todo lo que, pues, lo que nosotros traíamos ahí, la carátula está diseñada por el hijo del guitarrista de Gonzalo Tovar, ¿sí? Él es diseñador, él también es baterista, toca con unas bandas acá en Bogotá. Y él nos hizo todo el diseño de la carátula, nos hizo esa propuesta y creo que encierra muchas cosas de lo que quisimos expresar, de verdad. Entonces, eso es más que todo a cargo de él. Esta portada tiene algo interesante y es que es oscura, es decir, el fondo es negro y casi que lo que se trabaja es una gradación de grises. Había leído, no recuerdo si en el magazine o en la descripción, que inicialmente la técnica utilizada fue una mano alzada y luego por digamos, un complemento, una culminación a través de medios digitales. Digamos que aquí por la resolución de las cámaras y eso, y por los colores de la portada es un poco difícil detallarla, pero pues reitero, por eso vale la pena adquirir el material, porque dentro de esa oscuridad hay bastantes detalles intrínsecos y muy interesantes que vale la pena. Sí, él maneja mucho esa técnica de primero diseñar a mano alzada, ¿sí? Ujú. Solo dibujar y después ir detallando poco a poco y pasándolo a digital, ¿sí? Entonces ese es el proceso de esa carátula, de esa pintura, como, más que todo es como una pintura. Sí, 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 y sí, igual sí. eso se reunió pues de una serie de conceptos que como que le quisimos transmitir. Entonces, pues es un concepto un poco ambiguo, pero nos mostró el resultado y dijimos, no, pues por aquí es. Lo que pasa es que pues inicialmente tuvimos un par de propuestas, pero pues no, como que no cumplían como con lo que todos queríamos, o era como que no iba por ese lado. Sí. Los señores de Ashes of Gods, Dani, Jorge, Camilo, y a los que no estuvieron presentes, pero sé que están viendo el video, muchas, pero muchísimas gracias por aceptar el llamado para esta charla, para hablar de lo que más nos gusta en esta vida, que es el metal, y para conocer más a profundidad la propuesta de ustedes. Gracias por este espacio, por permitirnos conocerlos a ustedes también como personas y como artistas, y desde luego que toda la gente que vea esto siga expandiendo esta flama negra en sus múltiples matices. No, pues de todas maneras a ustedes agradecerle de verdad por el interés de hacer la difusión de lo que hacemos. Estos espacios son muy chéveres, ustedes hacen un buen trabajo, yo estuve por ahí chismoseando el canal, muy buenas entrevistas. Y nada, queremos agradecerles de verdad, ¿no? Principalmente a ustedes, a Andrés también que está por ahí, a Marcela, a Juan, por el espacio, por el interés. Y agradecerles a todos por estar ahí, por ver nuestra entrevista, por conocer nuestro material, por interesarse por conocerlo, que es lo más importante. Y nada, pues también aclarar de que no solamente somos tres integrantes, somos seis, ¿sí? Nos parecemos una orquesta, pero eh, los demás integrantes también tienen su gran influencia en lo que hacemos. Vale, yo también quiero manifestarles, darle las gracias por darnos esta oportunidad, por por conocerlos. Eh, Se pasó sabroso, se habló sabroso, y de verdad me alegra y es un orgullo haber estado acá. He estado muy contentos, me gustó mucho la entrevista. Es más, me atrevo a decir que es una de las más amenas que he tenido, que hemos tenido, que ha sido muy Muy locuaz, fresca. muy Ujú. fresca, muy fluida, y, y eso está chévere. Y me gusta, pues, me encanta que lo que estamos haciendo les haya llegado y esperamos que ese mismo se pueda plasmar en más personas. Es rico saber y le da a uno mucho aliciente y mucha energía saber que lo que uno hace se está haciendo bien y pues que le gusta a la gente. Eso como artista alimenta mucho
de verdad le da a uno alegría y creo que vamos por buen camino. Y gracias a ustedes por darnos este espacio y darnos la oportunidad de mostrar eh, un- otra, otra cara más de Ashes of God, algo más. Estamos todos acá, estamos haciendo cultura, estamos haciendo arte y vamos todos para el mismo lado, que es pasarla bien y disfrutar de la buena música y el arte en general. Gracias. Eso, bueno, para todos un abrazo. Muchas gracias por tenernos en cuenta para estos espacios. Genial, genial su canal, genial que esta entrevista, como dijo Jorge, muy fresca, muy fluida, muy chévere, conversamos de todo un poco. Muchas gracias por estar pendientes de, pues, de las bandas de la escena, no solo nosotros, de las demás bandas también. Hay mucho talento en esta ciudad, en este país. Gracias por por reconocer, por reconocernos en estos espacios. Y pues bueno, un abrazo enorme a todos, decirles que pues nada, que nos sigan en nuestros canales de YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify, pueden encontrar nuestra música y pues que esperamos que sea del agrado de todos. Se reciben comentarios chéveres, también se reciben las críticas con agrado. Y bueno, como dijo Jorge, pues nada, un abrazo enorme para todos y esperamos que se repita esta entrevista en otra oportunidad. Y que nos Pues veamos señores, en gracias, el gracias evento. a todos y cada uno de ustedes. Saludos a la familia Ashes of God. Recuerden que la cita es el 4 de octubre de este año en vivo en Relevant Music Hall, gran escenario. Y un abrazo, sigan adelante porque estaremos siguiéndoles los pasos, disfrutando de todo lo que tiene Ashes of God y en general esta horda de bandas interesantes de doom metal y metal extremo en Colombia y el mundo. Ustedes, amigos metaleros, sigan ahí conectados semana tras semana porque vienen muchísimas más bandas, muchos más mensajes y bastantes cosas que son exclusivamente para ustedes. Cuernos arriba y estamos muy firmes, Gracias. señores. Qué chimba. Gracias.